Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte nuevamente un cariñoso y un gran saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez para revisar una de las parábolas de nuestro Señor Jesús, esta vez mirada en el Evangelio de Juan. Para eso quiero llevarte a Juan capítulo 10, en el Juan capítulo 10, en el versículo 11, que dice: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Con este versículo quiero llevarte a que puedas revisar y meditar en esta parábola de el buen pastor. Querido Dios que mora en el cielo, gracias te doy porque a través de estos mensajes también podemos llegar con tu palabra, con tu escritura y con tus parábolas al corazón de muchas personas. Y queremos, Señor, también que otros puedan oír de la Escritura, pero principalmente que puedan reflexionar y meditar y volver a replantearse aquellos puntos que la misma palabra entrega. Nosotros principalmente no hemos querido, Señor, hacer aplicaciones de ella, ni sacar solamente enseñanzas, sino que hemos llevado cada una de las parábolas primero a un contexto, segundo a mirar lo que verdaderamente se expresa, a presentar como tú quieres expresar cómo es tu reino, Señor, y en segundo lugar a mirar a quién iba dirigido también estos puntos y estos mensajes. Tenías un público específico, si bien nos han servido a cada uno de nosotros en nuestro actuar, en las enseñanzas, en las aplicaciones que tú nos estás dejando. También estaban estas dirigidas en su momento, Señor, a personas específicas, con un deseo de trastocar y de llegar a sus corazones. Porque en tu ministerio, Señor, quisiste darles claridad a estas personas para que pudieran entregar su vida a ti. Si bien es cierto, muchos lo hicieron, también hubieron muchos que no fueron capaces de ir más allá, de mirar, de reflexionar y de tener el deseo de comprenderte, Señor. Señor, ayúdanos que seamos nosotros personas con la capacidad de reflexionar en ti, Señor, y poder entender los mensajes y la claridad de ellos. Hoy día también a través de este mensaje donde tú te presentas como el buen pastor. Señor, permítenos comprender lo que tú nos quieres entregar a través de este capítulo de Juan y las enseñanzas que están ahí. Todo lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, bueno, como hemos estado observando, estas parábolas están llenas de riquezas, de mensajes extraordinarios, de mensajes maravillosos, en los cuales podemos ver cómo el Señor ha ido hablando a nuestro corazón. Una de las características del Evangelio de Juan, principalmente nos hemos paseado por Lucas, por Marco y por Mateo. Y dentro de las parábolas, Juan no tiene quizás tantos mensajes expresados así tan abiertamente eh, como en este caso. Una de las características del Evangelio de Juan es que él presenta en su texto la afirmación yo soy, utilizada por Jesús durante sus enseñanzas sobre el reino. El yo soy es un mensaje muy potente, lo hemos conversado en muchas situaciones. Esta afirmación recuerda las palabras del libro de Éxodo, en el capítulo 3 verso 14, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Se sabe que uno de los objetivos del Evangelio de Juan es presentar a Jesucristo como este Jesús con un carácter divino, tema que ya hemos tocado cuando hicimos una serie de temas relacionados con Jesús,
tocamos la divinidad del Maestro. Así es que no es algo que no es ajeno a lo que hemos conversado acá. No es que el evangelista establezca algunos contrastes para destacar en su evangelio o reivindicar este título de Jesús, porque lo hace principalmente directamente en 7 ocasiones, presentando a Jesús como el yo soy. Juan capítulo 8, verso 12, Juan capítulo 9, verso 5, Juan capítulo 10, del 7, 9, 11, 14, Juan capítulo 11, verso 25, Juan capítulo 14, verso 6, Juan capítulo 15, del 1 al 5. Al estudiar el texto, en este caso que estamos revisando ahora, el capítulo 10, eh, que ya también lo mencionamos aquí, al estudiar el texto propuesto para esta oportunidad, nos podemos dar cuenta que la ilustración de Jesús presenta algunos personajes en su explicación de esta parábola. Tenemos ovejas, tenemos ladrón, tenemos un asaltante, que es un ladrón y asaltante, tenemos un pastor de ovejas, tenemos un portero el extraño, tenemos un falso pastor. Nuestro objetivo no es analizar cada uno de estos personajes, porque tampoco fue el objetivo de Jesús hacer esa referencia, sino que destacar las comparaciones que Jesús hizo principalmente de sí mismo, tanto en la parábola como en la aplicación o en la explicación de la misma. El contexto de la parábola, en este caso, lo vamos a mirar. Siempre tratamos de que en cada una de las parábolas que hemos observado esté el contexto bien establecido y bien puesto. La parábola del buen pastor es presentada solo en el Evangelio de Juan y que la torna un poco difícil de situarla en el contexto. ¿Por qué? Porque independiente de que no exista un consenso entre los estudiosos leyendo los acontecimientos del capítulo 9, eh, como siempre hemos dicho, muchas veces el contexto está al inicio de este texto o al final del texto. Ahora te estoy diciendo que en el capítulo 9 no hay mucha claridad de parte de los autores con respecto a esto. Podemos tener sí una idea del por qué Jesús contó tal parábola. El capítulo 9, que es el capítulo que antecede a la parábola, narra el momento en que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Y esto lo hizo en un día de reposo, en un sábado. El hombre que había sido sanado fue llevado ante los fariseos que, como siempre, reprobaron esta acción ejecutada y realizada por el Señor, por el contexto de que fue en el día sábado, no entendiendo que el Señor Jesús, como Dios, no tiene la necesidad de descansar. El sábado fue hecho para que el hombre descansara, como así lo hemos establecido. El hombre sanado fue tratado de una forma muy ruda por las autoridades religiosas y fue expulsado de la sinagoga. Lo que Juan escribe a continuación es que muchos ladrones y asaltantes destruyen las ovejas, mientras el buen pastor guía a las suyas fuera del establo y las dirige hacia su propio rebaño. Es que es cierto, porque tiene que ver con la relación. Hemos hablado que nuestro Señor Jesucristo y Dios siempre en todos sus mensajes son mensajes relacionales, mensajes vinculares. Dios siempre ha querido vincularse con el hombre. Dios no está enojado con el hombre y Jesús lo vino a mostrar. Es el hombre el que siempre rechazó a Dios. Es el hombre a través de la separación de Dios y el pecado que no es él el que está enojado con el Señor. Y Cristo vino
hacer ese puente, ese camino, la verdad y la vida para reconectarnos con el Padre. Pero volviendo al tema, el hombre sanado, como dijimos, fue expulsado y vivió esa situación. ¿Por qué? Porque el pastor guía a las ovejas a diferencia del que es ladrón. Es decir, esta parábola de Jesús tiene una comparación entre la acción de Jesús y la acción de los fariseos. Mira, qué potente. Jesús tuvo la actitud de un verdadero pastor. ¿Y quienes deberían cumplir la función de los pastores en ese momento? Eran los fariseos, quienes deberían haber estado actuando como en una acción sacerdotal, pastoral, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y no estaban en esa acción. Jesús es el verdadero pastor, el que cuida y conduce con amor el rebaño. Los fariseos reivindicaban su referencia como líderes espirituales del pueblo, pero en verdad actuaban como lobos que devoraban a las ovejas, como hoy día puede pasar. Mateo 23:14 también lo menciona. La parábola de Jesús sonó en los oídos de los fariseos como palabras de juicio y de condenación. La parábola o ilustración en los versos del 1 al 5 que Cristo usó no eran del todo nuevas para sus oyentes. En Ezequiel 34 aparece el mismo ejemplo del pastor y de las ovejas. Allí los gobernantes son condenados como negligentes y tiranos, no ocupándose de las responsabilidades. Ellos abusan de su función y se alimentan en vez de alimentar a las abejas. Como resultado, las abejas se esparciaron, se descarriaron y se volvían presa fácil para toda fiera que hay en el campo. Fue en ese escenario que Jesús encontró a los hijos de Israel. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es presentado por el libro de Mateo, por el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, el verso 36. El mismo escenario fue descrito ya también por el profeta Ezequiel. Consecuentemente, Dios juzgará a los pastores indignos y él mismo reunirá el ganado disperso, lo alimentará y principalmente lo consolará y le dará abrigo. Jesús es el buen pastor. En la parábola que estamos mirando en este momento, nos damos cuenta que Jesús se presenta Él como el buen pastor, también como la puerta del aprisco, ese refugio. Parece contradictorio, pero en verdad Jesucristo apunta en cada elemento una comparación sobre sí mismo. Jesús no es solo un pastor perfecto, ni el pastor bueno, sino que es la puerta segura, es el aprisco, es el refugio perfecto, el centinela que no duerme, los pastos verdes y así sucesivamente. Por el momento analizaremos a Jesús actuando como el pastor, como el buen pastor, y él es el buen pastor que de acuerdo al texto es por los siguientes motivos. Miremos, él no es como el ladrón o el asaltante que aparece en esta narración, si tú puedes leer. Eh, Jesús hace un contraste entre el buen pastor y este asaltante. El motivo es el método al abordar al rebaño. Marca ya ahí las diferencias entre un ladrón y un pastor. El ladrón viene a matar, a robar, a destruir, como lo dice en el verso 10, versículo 10. Pero el buen pastor viene hacia las ovejas para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. El pastor entra por la puerta, pero el asaltante intenta saltar la cerca del rebaño para saquear. El buen pastor es propietario de las ovejas y para este el portero abre las puertas del refugio, del aprisco. Segundo punto que no podemos mirar acá. Dice que el Señor conoce
las ovejas. Dice que Él conoce a las ovejas. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Llama por el nombre a sus propias ovejas. Así lo afirma el texto. Nótese aquí que en este caso que el buen pastor no es alguien interesado solamente por un rebaño, sino que él es alguien preocupado por las ovejas, es decir, como si conociera a cada una de ellas y de hecho las conoce. Te preguntas, y yo te pregunto, si bien es cierto, no podemos hacer esta comparación con Jesucristo, con un pastor o alguien que represente esta acción, este don espiritual como alguien humano, alguien que esté dedicado al pastorado, puede que no conozca también a su rebaño como lo hace Cristo. Pero te preguntas, ¿lo hace? ¿Te cuida el pastor? ¿Te protege? ¿Estás preocupado de las actividades que tú haces? ¿Te llama? ¿Te conforta? ¿Te entrega palabras de aliento? ¿Quién está entregado en esta acción sacerdotal? Pero sigamos mirando. Dijimos que Él conoce las ovejas. Él va delante del rebaño. Cuando tú miras en el verso 4, dice que ahí que va delante de ellas. El buen pastor no es alguien que se queda atrás del rebaño y que a la menor señal de peligro abandona sus ovejas. Por el contrario, él va siempre al frente dispuesto a conducir al rebaño por el mejor camino, listo para enfrentar cualquier peligro que se ponga por delante de las ovejas. Él va frente a ellas como un líder que transmite principalmente confianza y seguridad a quienes está dirigiéndose. No es como ese mercenario que al ver el peligro abandona el rebaño por no tener ningún cuidado de éste, como aparece en los versos 13 y 14, que es este asalariado, un asalariado que huye. Él da la vida por sus ovejas, como dice el versículo 11, el texto que nos acompaña. Una de las características más marcadas del buen pastor, como se presenta Jesucristo, es que Él da la vida por sus ovejas. Esta afirmación de Jesús no solo describe su inmensurable amor por las ovejas, sino que también es un texto o un versículo eh, que está presentando lo que iba a ocurrir. O sea, una profecía. Es algo escatológico. No solamente presenta el amor, sino que también el texto es una predicación de estos hechos que prontamente iban a suceder. Porque de hecho el buen pastor, ¿qué es lo que hizo? Entregar su vida por el rebaño en la cruz del Calvario. Jesús es la puerta del aprisco también. Otra comparación relacionada con el contexto de la parábola es lo que Jesús hace de sí mismo al ser la puerta de las ovejas. No es raro, pues el maestro hace una comparación ilustrada a sí mismo utilizando elementos inanimados cuando dice yo soy el pan de vida, en Juan 6, 35, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. En el texto que estamos analizando hoy, Jesús afirma, yo soy la puerta de las ovejas. El verso 10, perdón, en el verso 7 del capítulo 10. Yo soy la puerta de las ovejas. Esta afirmación nos recuerda que lo que él dice algún tiempo después del caso estudiado en este sentido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si en Juan 14 Jesucristo se presenta como el único camino y anteriormente como en este texto que se representa como una puerta de las ovejas, Jesús no dijo yo soy una de las puertas, sino que dijo soy la puerta de las ovejas. Es la única puerta para ellas.
Y Él vino también para que tengamos vida, pero vida en abundancia. Solamente por Jesús nosotros podemos encontrar ese alimento que nos entrega un bienestar físico, pero también espiritual. Yo no solamente quiero detenerme en lo que Jesús se presenta en este sentido, pero también quiero mirar lo que hace referencia a qué son o quiénes son o cuál es el actuar o cómo deberían ser las ovejas. Ya sabemos que Él es el buen pastor, pero también quiero mirar en este caso qué significa ser una oveja, independiente de que el foco de la parábola no sean las ovejas, o si el buen pastor cabe a nosotros como o nos hace mención como ovejas pertenecientes a este buen pastor, darnos cuenta del comportamiento de las mismas en relación a su pastor. En primer lugar, necesitamos entender que las ovejas del buen pastor conocen la voz de su dueño. Ellas saben a quiénes pertenecen. La parábola que Jesús contó describe bien la escena de la ganadería de sus días. No existía un sistema de establos o pastaje como lo que a lo mejor hoy día nosotros conocemos acá en este sector del planeta, en Sudamérica, donde hay una cantidad de ganado extraordinario. En este caso, estamos hablando de el rebaño palestino. En esa época, un grupo pequeño de ovejas, un grupo pequeño donde el pastor realmente sabía el nombre y conocía las características de sus ovejas. En este sentido, el pastor conocía, pero las ovejas también lo conocían a él. Todos los días, en este caso, las ovejas de diversos propietarios eran mantenidas a lugares abiertos, en espacios abiertos de patios, es decir, en espacios amurallados, a lugares donde habían portones, donde habían porteros, sobre todo en la noche, patios, lugares donde se juntaban distintos propietarios. El pastor llegaba a la entrada de este patio y llamaba a sus ovejas que aunque estaban mezcladas con otros rebaños, comenzaban a separarse de tal forma que se juntaban alrededor de su verdadero amo, de su verdadero dueño, de su verdadero pastor. Y las otras que pertenecían a otro hacendado, a otro pastor, quedaban en el lugar porque no eran llamadas por su pastor. Así debemos comportarnos nosotros delante de la voz de Jesús. Si tú quieres ser parte del rebaño del Señor, debes actuar como oveja. Lamentablemente, a nosotros las ovejas no nos parecen animales muy interesantes. No nos parecen animales tan desafiantes, no nos parecen animales tan aventureros, pero el Señor quiere considerarte como una oveja, que tu actitud y la mía sea la de una oveja, no la de un lobo, no la de un tigre, no la de una gacela, un leopardo, un animal que puede tener unas características que a ti o a mí me puedan llamar la atención. Pero Él quiere que tú y yo seamos ovejas. Así debemos comportarnos delante de su voz. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Así lo dice Juan también en el capítulo 15, versículo 19. Debemos estar siempre listos y preparados para oír la voz de nuestro pastor. También podríamos decir, en segundo lugar, notamos que si Jesús es nuestro buen pastor, necesitamos estar dispuestos a seguirlo sin ningún cuestionamiento, como una oveja. El texto dice que el pastor va delante de ellas y ellas lo siguen, sin preguntar por qué. Muchas personas desean ser parte del rebaño del Señor Jesús y quieren disfrutar de todas las bendiciones y de los cuidados de Él, pero no quieren seguirlo. Muchas veces son ellos los que quieren direccionar al Señor y quizás tú y yo hemos caído en esa situación, en nosotros plantearnos y dirigirle los planes al Señor. Esto sucede
porque tales personas, y como tú y como yo podemos estar ahí también, conocen algo sobre el pastor, pero de hecho no conocen al pastor. Jesús dice que no solo Él conoce a sus ovejas, sino que ellas lo conocen a Él. Él no solamente conoce a sus abejas, sino que sus ovejas lo conocen a Él. Y por esto no siguen al extraño y tampoco le prestan oídos a escuchar a otros pastores, sino que escuchan al verdadero pastor. Quiero invitarte también a que te des un tiempo, no solamente para leer esta parábola hermosa que se presenta acá, en el capítulo 10. Principalmente te quiero invitar a que puedas leer desde el versículo 1 al 18, pero luego de leer y de meditar en la palabra del Señor, quiero pedirte que puedas leer el Salmo 23. El Salmo 23 es un texto arquetípico de un texto de David que presenta también muchas situaciones muy similares a lo que acá en este sentido se presenta. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por amor de quién? De su nombre. Su nombre. Jehová es mi pastor. Nuestro Señor Jesús es nuestro pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No porque no hayan valles de sombra ni valles de muerte, sino porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te quiero pedir que puedas hacer lectura de este hermoso salmo y que pueda ser una bendición en tu vida. Que el Señor te acompañe y que te bendiga, y que tu deseo y que tu espíritu sea el de poder tener el espíritu de un seguidor de Cristo, o sea, el espíritu de una oveja. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.